señores, ¿cómo están? Yo soy Eric Pavón y estamos en un nuevo capítulo de La Zona, hoy con una invitada, la señorita Ornella Sierra. ¿Cómo estás, Orne? Súper bien, súper feliz, emocionada por las preguntas. No, yo le dije a usted que acá en La Zona esto es, verdad. Esto es un parche, o sea, no es que, es más, no, que llegué a Medellín, ¿qué tal? Fuimos, la recogimos al aeropuerto, ¿que tiene hambre? Vamos a almorzar. Un hombre que resuelve. Un hombre que resuelve. Okay. Menos mal me vine de Barranquilla con hambre. Además, oiga, sí, no va a pedir mucho porque no hay tanto presupuesto, el programa está empezando, entonces coma poquito, igual estás a dieta, Vamos a pedir ¿no? una empanada. No, mentira, no. Mentira. Estás a dieta, ¿no? Sí, mejor me pido un vaso de agua. Un vasito. No, Por pero- la dieta, no, porque Por la estoy dieta, limpia. sí. Bueno, Orne, en este programa de La Zona, siempre lo que queremos es como que la gente estuviera parchando contigo, como que cuántos no hay que quisieran invitarte, por ejemplo, a almorzar. Y tener después de almorzar, ¿qué haces? ¿Un tintico va? Sí. Sí, una charlita, Obvio. tal. Está bien, por ejemplo, o un plan. Por ejemplo, hoy acá podemos jugar tejo. ¿Has jugado tejo? No tengo ni idea de qué es el tejo. ¿Qué te suena que es tejo? Tejo. O sea, algo que se tira. Como que tiras algo. Es que eso es como de otra ¿Cómo que te época. tiran a ti o qué? Como que te lanzan a ti, de pronto. Mira para atrás a ver qué sientes que es el tejo. No tengo ni idea. Ni idea. O sea, ¿qué es? Bueno, vamos a jugar tejo y vamos, ya que vi que no sabe jugar, vamos a apostar alguna cosa. Entonces, bueno, vamos primero Pero a el que almorzar. gana, El que gana el que gana es el que paga. paga. No. Sí, Es que no, ya. así no funciona. Vamos a almorzar y quédense acá, no se pierdan que ese capítulo va a estar bueno, Ornella. No le va a hacer tantas preguntas tan difíciles. No, yo vine aquí a parchar. ¿Cuál pregunta? A mí ya Eso. me dijeron que preguntas no. Bueno, llegamos aquí a tomar el té como dos señoras. El tinto. No, señor, usted. Ok. Chicos, Eric tiene 30. Ey, yo nunca he dicho eso en ninguna entrevista. No, bueno, Nunca. tuve la primicia, tiene 30 años, pero se ve como de 27. De 27, pero flaco. ¿Flaco? ¿Qué? Flaco se ve humilde. Flaco se ve humilde por no decir otra cosa, Marica, porque yo- me funan. Yo flaco me veo como pobre, huevón. ¿Por qué le da miedo? ¿Le da miedo la funa? No, es que Ornella? vengo de allá. Yo siento que Ornella en la vida en general ha habido más funada que amada. No, literal, bueno, en mi vida, en redes sociales, marica, a mí me quieren es ahora, pero a mí me pegaron unas funadas súper horribles. Es más, a mí me conocieron a punta de funa, a punta de quemadas. Pero ya me reivindiqué. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque tengo por ahí mis datos, hice Tienes guardados. hice mi investigación, obviamente. Orne, ¿cómo, la última vez que me estabas contando, por eso no me gusta casi hablar con los invitados? No, pues me hubieras antes de- dicho y me quedaba callada y no te dirigía la palabra. antes de prender las cámaras porque son datos que van saliendo y que son chéveres. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde salió Ornella Sierra? Bueno, ¿De la en vagina de redes. quién? O sea, de mi mamá, de la chacra de mi papá. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo es de niña? ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, yo nací en Riohacha en el 2000. De Riohacha, La Guajira, ¿saben dónde ¿Tú eres queda? guajira? Sí. Ay, marica. No parezco. No parece. No parezco ni... Joda, pero marica, pasar cerquita me respiro en la nuca el motor. Sí, porque estamos súper cerca del aeropuerto. Estamos en un restaurante muy bonito que se llama La Herencia, que de hecho, acá es donde vamos a jugar tejo ahorita, para que se prepare, va a aprender algo nuevo. Te jodiste. Te jodiste. Entonces, naciste en Riohacha, en La Guajira. Sí, nací un 24 de febrero del 2000, era jueves. Los jueves son mis días de eventos canónicos. Marica, sí, a mí siempre que me va a pasar algo me pasa jueves. Ay, no, hoy es jueves. Hoy es jueves. Terrible. Hoy vas para Desconectados en la Uy, noche. tengo miedo. Bueno, eso es otro Ahí capítulo, está. chicos. Eso es otra vuelta, pero ¿pasan cosas buenas los jueves o malas? Eventos canónicos. Eventos canónicos. O sea, cada vez que en mi vida pasa un evento canónico, eso pasa jueves. Bueno, total que yo nací en jueves. ¿Qué más? Soy la hija del medio, tengo una hermana mayor, tengo un hermanito menor. Hermano. Y, y nos llevamos 10 años. O sea, mi hermana tiene 34, yo tengo 24 y mi hermanito tiene 14. Ah. Y yo soy la hermana cool. Uy, pero a tu papá le sale un tiro bueno cada 10 No, años. ese es un hombre organizado. Lo hizo a propósito. No, yo qué voy a saber. Bueno, a mí me planearon, o sea, dato curioso, yo iba a ser hombre.
O sea, querían que yo fuera hombre. Marica, yo Ah, tengo sí, tantos yo iba a datos ser curiosos. hombre. No, no, paren bola. Ay, no, ahora esto lo mochan y ponen Ornella trans. No, chicos, no, paren bola. Yo les explico. Cuando mis papás me hicieron que pusieron su semilla, ellos dijeron, hombre, Leonelo, este va a ser Leonelo. Entonces como que... ¿Leonelo? Sí, Menos. Leonelo es mi hermanito. No. Digo, puta, no, hombre, no. No, es exótico, es Muy exótico. exótico, ¿no? Como el Ornella, Patricia. Ornella Patricia. Ujú. ¿De dónde salió el nombre? ¿Sabes? Ya te explico, allá vamos, allá vamos. O sea, Yo iba a ser Leonelo. todo lo mío es crossover, yo iba a ser Leonelo, entonces mis papás manifestando un niñito y cuando yo nací, o sea, y cuando ya iban a nacer como que ñerda es niña, bueno, hay que buscarle un nombre a ella, pues. Píntale el cuarto de nuevo. Entonces mi hermana se llama Leonela y se llama Leonela porque mi papá se llama Leonelo, entonces mi nombre también tenía que combinar ¿Tu con papá el de llama ella. Leonelo? Sí. Yo nunca escuché Leonelo. Escuché Leonela y me parece súper chimba, exótico tal. Viene del Leonelo. Pero Leonelo, nunca en mi vida. Todos los Leonelos que tú conozcas son familia mía, todos los hombres se llaman así. Cállate. Todos se llaman Leonelo. Marica, nunca. El había día que me escuchado. embarazan le pongo Leonelo también. ¿En serio? O Ornelo. Ornelo. Bueno, ahora entonces, pintaron el cuarto Y yo nací niña, entonces como que mierda, ¿qué nombre le ponemos? y ya se habían gastado Leonela. Ah, Ya se habían gastado Leonela en tu hermana. sí, ya no me podían poner Leonela a mí porque ya lo quemaron. Entonces se pusieron a buscar en revistas nombres. Ah, bueno, me iban a poner Shirley Sofía. Shirley. Shirley Sofía. Shirley. Con todo el respeto que se merece la Shirley Sofía. Mi mamá dijo que ese nombre no me lo iban a poner porque así se llamaban las bandidas de Camarones. Camarones es un pueblo que queda por donde yo nací. Ok. Entonces que yo no iba a ser ninguna bandida. ¿La Ajá, que Shirley o la la, Shirley- la Shirley Que Sofía? las Shirley y Sofía son bandidas. Chicas, yo, lo más probable es que sí sean bandidas, pero no porque se llamen Shirley. Mentira. De camarones. En ese momento todos los que nos están mirando en camarones. Pues puta, mi mamá se llama Shirley Sofía. Con razón no tengo papá. No. Saludos para la gente de Camarones. Entonces empezaron a mirar revistas. Ajá, y hay una modelo italiana que se llama Ornella Mutis. La vieja es rubia y tiene los ojos azules. Entonces dijeron como que, hey, esta vieja es culebollo, yo quiero que mi hija sea linda, vamos a ponerle Ornella. Y papá, sí, Patricia. Ah, Ah. salió Leonelo con sus grandes Ah. ideas. Yo también, Patricio. Tú eres Eric Patricio. No, yo cuando tomo y me desinhibo y me desconecto, sale Patricia. Yo me pasa lo mismo. Ah, Cuando me y- porto mal, dejo de ser Ornella, me vuelvo Patricia. Patricia. Es que el Patricia es inútil, solamente es útil cuando yo me quiero descualquiera. Epa. No soy Ornella, soy Patricia. Soy Patricia, yo también, yo debería llamarme Eric Patricia. Dakota. Pero el Dakota es nombre como de... ¿Cómo es? Dakota es como de Dakota es Sí, exótica. que lo cobra, que lo cobra. Que lo- Entonces, Ornella Patricia. Ornella Patricia. Por Patricia Terán, imaginamos. Mi segundo apellido es Terán. ¿Sí? Yo me llamo Ornella Patricia Sierra Terán. Ay. Mis dos son Patricia Terán. ¿Qué tal haya reencarnado Patricia Terán en ti? Ay, de pronto por eso me meten cacho, porque tú sabes que el cacho es un ciclo. Uno de los eventos canónicos de mi vida es que a mí me metieron cacho, marica, y me metieron una cachera horrible. Y nunca he sido moza, ella sí era moza. Ella era moza y... Y se reencarnó en mí, entonces el mundo para cobrarle el karma. Porque ella ya aprendió, entonces Tin. Entonces, sí, ¡ay, mira un conejo! Sí. Ay, mira, y que con barba. Hay muchos conejos. Es que acá hay muchas cosas, está chévere. Entonces, bueno, naciste de Riohacha, de ahí te fuiste para... ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A los cuántos años? Bueno, yo me terminé de criar en Barranquilla. ¿Por qué me fui para Barranquilla? Porque... Ve, yo ni me acuerdo. Creo que mi hermana se fue a estudiar a la universidad. Entonces mis papás como que vete con ella. Entonces nosotras empezamos a vivir en Barranquilla. ¿Cuántos años tenías? Mi hermana tenía 16, yo tenía como 6 cuando fui para Barranquilla. Ah, no, pero mis pequeñita. papás vivían en Riohacha. Entonces nosotras como que todos los fines de semana nos íbamos para Riohacha. Pero Vacaciones espera, Riohacha. qué loco, ¿no? Que manden a la niña de 6 con la hermana de 16. Una tía nos daba vueltas. Pero igual está... No, pero mi hermana es todo lo contrario a mí. Yo soy súper recochera, me gusta el desorden, soy chévere. No es que mi hermana no sea chévere, Pero, ok, está pero bien. es muy adulta. Y yo a los 16 era el tipo más maduro del mundo. Eso fue hace mucho, pues. Yo era un tipo demasiado maduro. Pero ahora, salir, cambiar de ciudad, empezar una carrera y ganarme la custodia de mi hermana menor,
está... No. Leonela, mis respetos. No, literal, Leonela, mis respetos, mi hermana a los 16 literalmente cuapé conmigo. Y yo siempre la he visto a ella como que, o sea, por lo menos mi hermana tiene la edad tuya, marica. 27. ¿25? Ah, ella paró también en 25. Sí. Yo paré en 25. Sí, ella tiene esa edad. Pero yo ya la veo así como un ser humano súper adulto, súper que no le puedo contar ciertas cosas porque falta de respeto. O sea, le tienes ese respeto como Sí, espera tu mamá. claro, sí, prácticamente fue mamá también. Ok. Entonces, te fuiste a vivir a Barranquilla, obviamente llegar a una ciudad mucho más grande, te encantó, te gustó. Sí, llegué allá, yo venía a estudiar en un colegio mixto, me metieron en un colegio de niñas, de monjas. Ahí explica muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué cosas explican? No, vamos a darnos cuenta en la historia de esas ideas brillantes de Ornella, Emprendedor. de las pijamadas reales. Emprendimientos, vamos a decirle emprendimientos, pero más adelante. Entonces, Por eso es que dicen que las que estudian en colegio de monjas son morrongas. ay, oiga, sí. Pero yo no soy morronga, lo fui. Entonces llegaste al colegio, y te criaste entonces con tu hermana. Sí, mis papás como que estaban 15 días sí, 15 días no, y la vaina porque ellos trabajaban en Riohacha. ¿Qué hacen tus papás? Abogados. Ah, ok, los dos. Bueno, mi papá era juez, ya se pensionó, y mi mamá como que trabajaba con él, pero al final terminó siendo ama de casa y nos terminó criando. Ok, sí, la mamá a veces hacen esos sacrificios. Ajá. Normal, como que alguien tiene que sacrificar su carrera profesional por ti. Entonces, normalmente lo hace la mujer, ¿no? Obvio, Seguramente, ¿sí obvio, era juez? marica. Sí, era Pero juez bien. de Maicao. Un hombre sí se embolata más, no sabe resolver. Los peinados, las colitas quedan mochas, quedan chuecas. Uno va con el uniforme al revés al colegio. El día a diario ya física. No. No, a mí una vez se fue mi mamá de viaje, se fue mi hermana de viaje, quedé yo en la casa con mi papá y con mi hermanito. Llegaron al cuarto de Discornela y el almuerzo, y yo, ¿y el qué? Se volvió mamá. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Ve, no, yo para eso no sirvo. Y el almuerzo, y yo como que, no, ¿Cómo? pídalo a domicilio. Bueno, pídelo tú. Yo no sabía pedir un domicilio de pollo, marica. Ay, marica, no. Ven, y entonces, ¿cuándo te metiste en el tema de redes sociales? Me metí hace 2 años. ¿Qué? Sí, yo no llevo nada aquí. No. O que quede sorpresa de mucho o quede sorpresa de poco. No, yo creo que más. Ornella, que hace 2 años está en redes sociales. Yo creería que más, ¿no? No, yo, ¿Usted no? añitos. Yo empecé en redes sociales porque me veo muy pollita. No, pensé que Me va a decir. Llevas más tiempo. pensé que llevabas más tiempo. Ah, no. Porque es que has tenido unos picos grandes. No, yo empecé en redes sociales, a ver, yo empecé a hacer videos en el 2020, a finales del 2020 no pegaban, los empecé a hacer en la pandemia, Eso fue hace 4 años, sí saben, ¿no? pero yo no vivía de eso, o sea, Ah, no, ok, yo de los vivir, hacía ¿no? como todo el mundo, por joda, Yo en hasta la hora y no pandemia. vivo todavía de redes sociales. Todos mis negocios. Ay, qué empresario, vaya. Espero mi comisión después de que me vean aquí. Muchas gracias, señor empresario. Entonces, No, ¿por qué pero- dijiste voy a pero- hacer videos? En pandemia todo el mundo estaba desparchado. En pandemia todo el mundo estaba desparchado y yo empecé a hacer videos de psicología porque yo soy psicóloga. Entonces yo hacía videos analizando que si perfiles criminales, a mí me encanta mucho leer de asesinos, de criminales, o sea, a mí eso me gusta. Entonces yo hacía videos de eso, pero eran muy top, obviamente no se viralizaban porque eran muy densos. Ok. Y ajá, y un día me pasó un evento canónico, un día me metieron cacho y yo quise fundar al man en redes sociales, hice un video diciendo cosas que no me gustan de los hombres. Ahí Ese llegamos. sí se me fue lejos, marica. Ese sí. Ese sí yo Pero lo la subí. investigación, el perfilamiento criminal, según el análisis neurolingüístico. Valió nada. Valió mierda. Al lado del cacho. Óyeme, y yo dije eso, y yo haciendo esos videos de análisis criminal y tal, me parecían unos videos tan espectaculares y me demoraba tanto haciéndolos, pero un día que hice un video que literal me demoré 2 minutos grabándolo, subí al día siguiente tenía 1 millón de vistas. Cállate. Y yo quedé Y- decepcionada porque yo quería hacer contenido de otra cosa, pero ¿Y te funaron?
No. No, sí, ¿Te más o apoya? menos. ¿Por No, qué? no. La mayoría de las mujeres como que sí, tienes toda la razón, que vas a estar con un hombre que no trabaja, que vas a estar con un man, con un man que no resuelve. Pero también por como yo decía las cosas, me fundaban y me decían, pero tú qué te crees, tú qué, lo que dicen los patos, tú qué tienes por ofrecer. Ok. Entonces o sea, no era odio, pero sí era de amores y odios. Y yo empecé a hacer videos de estándares para una primera cita, estándares para que salgan conmigo, a qué lugares no voy, a qué lugares sí voy. ¿Sabiste que ahí había como una oportunidad de team? Eso es lo que le gusta a la gente, démosle esto. Exacto. ¿Lo hacías a propósito o...? Mira, con ese video a mí me empezaron a llegar muchas marcas. Y yo dije como que aquí hay una oportunidad de negocio. Si me van a fundar, que me funen. Y yo le di duro. Pero pensabas así. ¿Qué cosa? O sea, si hoy alguien te invita a comer un McDonald's, ¿qué? Marica, yo soy todo lo contrario de esos videos. Por eso es que a mí me fundaban. Mira, a mí me fundaban mucho y se decían, esta vieja que se cree, cule vieja creída, cule vieja grande, y tú me ibas a conocer, marica, yo era todo lo contrario de esos videos. Que entonces era algo raro, sino que yo dije, esto a mí me está dando contenido, me está dando marca, me está dando pauta, voy a darle a este tipo de formato. Además que para esa época estaba de moda, es que mujeres de alto valor. Entonces yo cogí a hacer contenido de eso, pero yo, marica, yo no era así, a mí a duras penas me daban permiso para salir en mi casa, o sea, tenía 20 años. Pero yo cuando vi alguno de esos videos, yo por ejemplo, sí pensaba como que, obviamente, cuando sale una mujer a decir, es que a mí no me pueden invitar a eso, a mí no me pueden invitar a lo otro, mis estándares de y no sé qué. Por un lado, uno también no es como qué tiene para ofrecer esta niña, sino también a qué está acostumbrada. Porque, por ejemplo, yo conozco muchas niñas, literal, marica, patisucias, huevón, patiamarillas, que exigen como si, ¿me entiendes? Pero de una u otra forma, pues tú tenías un buen estilo de vida también, o sea, como que Sí. estabas acostumbrada también como a vivir bien, ¿sí? Obvio, no. Y también, o sea, sí, pero yo también soy muy sencilla, marica. O sea, yo soy muy fresca. Obviamente, si el man no me va a llevar todos los días a un restaurante 5 estrellas, yo me puedo comer un frito en una esquina. O sea, como que yo soy full parchada en ese aspecto. Pero en los videos yo me veía como otra cosa y también me veía un poquito repelente. Obviamente había cosas con las Bastante. que... Ah, sí. Sí. O muy Sí se ve. repelente. O sea, había cosas con las que yo sí estaba de acuerdo, que yo decía, marica, yo trabajo, yo no voy a estar con un man que no trabaje porque yo tengo mi sueldo. Entonces, ¿qué más me era andar con un man que me diga, tengo que pedirle plata a mi mamá si yo tengo mi plata? Entonces, yo sí pensaba ese tipo de cosas. Total. Y pero la forma en la que las decía era muy grosera. O sea, yo ahora veo esos videos y me doy cringe. O sea, yo lo veo y no lo puedo ver completo. Yo digo, no, o sea, no me da pena, marica. Pero bueno, entonces empezaste a hacer los videos, encontraste viralidad y ahí empezaste a hacer videos siempre de 2020 para acá. Sí, bueno, yo empecé a finales del 2020. No me a finales del 2021. Arrancó el 2021, yo para esa época tenía un trabajo, marica, re tóxico. Yo primero trabajaba en un call center. Después, cuando estaba en los últimos semestres de psicología. ¿Qué hacías en el call center? O sea, Lo del call center. espera, pero pues, porque hay unos que es call center en inglés, hay unos que son Yo era call center de traductora. queja. Yo traducía. O sea, a mí llegaban los audios y yo los traducía y se los mandaba al que contestaba. Ah. Era como o sea, la máquina contestadora era yo. A mí llegaba el audio, lo traducía, mandaba el código. O sea, por ejemplo, si alguien estaba hablando de un vaino de pago, pues yo lo traducía y se lo mandaba al área de pago, cosas así. Ok. Pero yo no contestaba llamadas, yo traducía ok. por chat. Y era un Ok. parche, o sea. Muy relajado. Sí, porque... ¿Cuánto te pagaban? Los call centers pagan súper bien. Para esa época que era 2019, 2020, uno se podía hacer como 3 millones 500 para esa época. Pero, y manejabas aparte un tiempo chévere. Yo iba a la universidad de 7 de la mañana a 12 del día y iba al call center de 2 de la tarde a 12 de la noche, cogía recargo nocturno, cogía horarios de fines de semana. Entonces todos los que iban al call center tenían mi edad, tenían 19, 20 y uno se parchaba, como uno no tenía que contestar llamadas, Estaba uno hablando iba, mierda. hablaba mierda, uno veía películas, uno se ganaba su plata. Entonces como que era una inversión de tiempo, pero... O sea, a mí me parecía bacano tener yo mi plata con 19 años que no tenía que pagar nada. Eso te iba a decir, no es muy común, que también alguien que sabe que igual mis papás me van a dar todo, me están pagando la universidad, no sé qué, querer ir a trabajar o tener 1 o 2 o 3 trabajos. Y yo esos- empecé a trabajar escondida porque mi papá no me daba permiso. ¿No?
Mi papá se pensionó, entonces se fue a vivir con nosotros. Y yo dije como que, ay, marica, yo necesito, o sea, a mí no me gustaba pedirle plata, o sea, odiaba pedirle plata, como que no, o sea, me daba rabia. Y un día yo partí mi teléfono y no le quería pedir otro. Y yo dije, no, marica, me lo voy a comprar. Entonces en unas vacaciones yo me metí a trabajar a un call center a escondiditas. Yo le decía que iba a hacer un curso de inglés, pero yo era a trabajar. Y marica, y el día que me pilló me dijo, renuncia. Y yo dije, no, yo no voy a renunciar si yo estoy ganando mi plata, porque él se dio cuenta que yo no le pedí. Y me dijo, esta vieja, ¿de dónde saca plata? Ese call center, porque hay muchas amigas mías que trabajan en call center. Pero raros, pues. Otros call center, ¿no? Eso es Otro tipo de campañas. otro target, aparte. Pero pasa mucho, entonces como que los papás están muy pendientes de eso también y se asustan. Y como No, que, uy. obvio. Y él me dijo como que, bueno, termina de trabajar en enero que tú entras a clase y yo no quiero que tú descuides De el promedio. Y estudio. no, marica, y aparte que yo en la universidad era súper pila, yo era monitora, estaba en el grupo de investigación, yo me gradué con un promedio súper top. Y ellos eran conscientes de eso y me decían, oye, no queremos que tú descuides tus estudios por andar ganándote plata. Él hasta me dijo, dime cuánto te ganas y yo te lo doy. Y yo le dije, no. Además que ya, o sea, Mi papá, ¿por qué nunca me dijo eso a mí? Yo vendiendo minutos. Yo vendía hortalizas en el barrio, huevón. Mi papá me daba 5 lucas y yo me quedaba tranquilo en la casa. Sin que ese vecino me viera. tenías que Perdón. meterles en un parlay. Oiga, es otro trabajo ahora, ¿no? Moderno. Es que los parlays. Yo Pues viví también sí. mucho tiempo de eso. ¿De qué? De los parlay. No, mentira. En la universidad perdí más plata con esa mierda. Ay, no, pero eso es otro tema. Entonces siempre te gustó trabajar. ¿En qué más trabajaste? Cuéntame. Uf, yo trabajé modelo, fui modelo de protocolo, modelo de maquillaje. ¿Qué más? Marica, yo tengo trabajos crossovers, pero ahora no me acuerdo, pero re. Sí, porque marica, a mí me gusta ganarme mis vainas, o sea, a mí me encanta como que, puta, tengo mi plata, voy y me compré tal cosa y yo siempre he sido así. Y por eso también terminé en redes sociales en parte, porque cuando a mí me empiezan a llegar full pautas y yo estaba en el call center, yo dije, bro, yo voy a renunciar, pero yo dije, yo no puedo renunciar, o sea, yo no puedo renunciar a algo fijo por algo que yo no sé si me voy a sostener en el tiempo o qué. Entonces yo esperé a tener cierto Colchón. colchón para yo mandar el trabajo. Ah, bueno, en mi último trabajo fue en un bufete de abogados. Yo era como la persona a cargo de recursos humanos. A ver, yo entré a hacer recursos humanos, yo entré a contratar gente. Y mi jefa renunció a los 3 días que yo entré. Entonces, como no había más nadie que contratar, me dieron el cargo de ella. Hijo de O sea, no, yo dije, puta, qué ofertón, o sea, me están dando más sueldo, me ¿Tenías están ahí qué, subiendo el 22 rango. años? Tenía 22 años. Bueno, No, y yo tenía cargo mucha gente que era mayor que yo, entonces no me paraban volando y me tomaban en serio, entonces me trataban súper mal y eran gringos. Y eran gringos y yo tenía mi acentico latino cuando hablaba con ellos. Entonces, tras que no me tomaban en serio porque era chiquita, me decían latina estúpida, no sabes inglés, bruta. Y era todos los días, era horrible. Pero yo no lo saltaba porque decía, marica, tengo 22 años, tengo culo de cargos, o sea, tengo culo de sueldo, yo no voy a soltar esta vaina por ponerme a hacer TikToks. Pero mi jefe me trataba full mal. Y ese ¿Cómo se día- llama el jefe? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Ay, Michael, perro asqueroso. Saludos. Pinche perro asqueroso, si estás viendo esto, gracias. Bueno, saludos a Don Michael. Y donde me acuerdo de tu apellido lo digo. No me acuerdo. Pero, ¿cómo se llamaba el no, mentira. El bufete de abogados quedaba en Beverly Hills, entonces el nombre va por ahí. Ah, hijo de puta. Ahí Sí, está. era la distancia, o sea, yo lo trabajaba remoto. Pero Pero qué marica, chimba, weón, esos trabajos que cree uno que solo existen en TikTok. ¿Quieres trabajar y no sé qué? literal, en un trabajo así, o sea, yo trabajaba desde mi casa con el computador. Lo único era que era muy turbio porque a cada rato te tomaban fotos. O sea, ellos tenían una plataforma para comprobar de que estabas trabajando y cada 5 minutos te tomaban una foto, marica. O sea, O sea, tenías que tener el computador ahí y podías estar haciendo cualquier cosa. Si ¡pa! si tú te ibas para otro lado y te tomaban la foto y no estabas ahí, pues te clavaban. Entonces tú tenías que estar todo el turno en el computador. O si te pillaban la foto con el teléfono, es que tú no sabes en qué momento te tomaban foto. Marica, era retóxico. Te contaba cuántas veces hundías el mouse. Marica, el día que renuncié, yo dejé el computador quieto y me quedé así. A ver si me echaban. Y no, me tocó renunciar, marica. Mi hermano dice que... ¡Oh, más! Entonces, ¿cuándo viste que las redes sociales sí te iban a dar plática?
cuando me salían campañas a 6 meses. O sea, cuando ya yo veía que era un trabajo, porque yo también me lo tomaba a recocha. Yo decía, ay, sí, me salió una pauta y me la mecateaba porque yo decía como que yo tengo mi sueldo y lo que me llegue de redes es mecato. Y me compro pendejadas y Como no sé un qué, extra, pero sí. exacto, yo no rabia. Yo dije, yo nunca voy a vivir de esta vaina. ¿Te acuerdas de esa primera campaña, Ornella, fuerte que tú dijiste ese primer contrato como que... No me pagaron un culo, pero yo sentí que era toda la plata del mundo. Era una campaña con una marca de cabello, de champú seco, tenía que hacerles 12 reels. No me iban a pagar un culo, no me pagaron un culo. O sea, sí me pagaron 100.000 pesos por reel. 12 reels, yo saqué unas Yo cuentas di- en mi cabeza, no, yo pero casi mira, me compro una no, yo casi me compro una casa. para bola. 100.000 pesos por reel, pero en ese momento yo dije, aquí hay dinero. Viste la luz, pues, Sí. y eso también es válido. No, y que después de esa, marica, mis videos se viralizaban en México, entonces me llegaban campañas que eran en $2. Ah. Y me llegaban campañas que eran a 6 meses. Y yo dije, ok, esto también puede ser un trabajo. Y aquí es chévere porque me lo parcho, hago mis videos y no estoy aquí comiendo mierda de gringos, o sea. Entonces, cuando yo firmé un contrato con una marca que era 6 meses, yo dije, suelto a esta gente. Y yo renuncié. Renuncié y me vine para Medellín, de hecho, porque tenía una campaña para acá. Además, renuncié porque yo dije, ok, tengo una campaña en Medellín la otra semana. No me quiero llevar el computador. No quiero ya a la oficina. Tengo ganas de renunciar. O sea, yo creo que este es el momento. Marica, renuncié y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida porque yo renuncié y no le quise volver a trabajar a nadie porque, marica, yo le trabajé gente muchos años. Y cuando yo renuncié, pues yo pude generar empleo porque con las redes sociales uno que si community manager, que si uno contrata equipo de producción, y dije, marica, yo estoy generando empleo, yo no voy a volver a trabajar. O sea, no. O sea, Jamás. va a ser la jefa ahora. Sí, jefa patrona. O sea, yo dije, yo no le vuelvo a trabajar a ningún hijo de puta. Aunque si son vulgaridades me las blurrean. Ah, qué chimba. Entonces, ¿te dedicas 100% a redes sociales? 2020... Desde el 2022. Yo renuncié en julio del 2022. Bueno, me empecé a dedicar de llenito a redes sociales, pero 2022. también empecé como que a sacar emprendimientos porque yo dije, hey, las redes sociales son un boom, uno es famoso ahora. ¿Ya sentías que eras famosa en Barranquilla, pegada, pues? Cuando yo renuncié, yo sentí que estaba full viral en Barranquilla. Marica, cuando un día me pidieron fotos de un centro comercial y yo le dije a la peladita que te confundiste. Me dijo, no, yo te sigo en TikTok. Y yo, ay, gracias. Ay, no, nena. Sí, o sea, de hecho yo me empecé a hacer como que full viral a nivel costa. Y yo dije, marica, yo empecé a sacar negocio y empecé a sacar marcas porque yo dije, yo esta vaina la monetizo como sea y me mantengo en el tiempo. Marica, es que a mí me encanta la plata. Sí, eso veo, pero porque pasa mucho, tengo muchos amigos creadores de contenido que como que he tenido la oportunidad de verles el proceso o incluso a muchos de acompañarlos en el proceso y hay muchos que están pensando como que plata de hoy, estoy pegado hoy y y este es un trabajo que es un trabajo, señores, por si no sabían, es un trabajo y no es fácil, o sea, mañana puedes estar... Hoy es relevante y puede que mañana No nadie pasa te nada. conozca y que te roben la cuenta. Y pasa, por ejemplo, cuando van saliendo nuevas cosas que tienes que ir trascendiendo, que tienes que ir tal, entonces que si un día estás en Instagram, luego que todo el mundo fue para Facebook, tienes que hacer Facebook, aprender Facebook, que tienes que aprender, nació TikTok, tienes que aprender a hacer Y TikTok. que uno se tiene que adaptar a cada red social. No todas las redes sociales tienen el mismo público. Yo soy una plaguita. Yo estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Twitter y estoy activa en todas esas redes sociales al tiempo. No sé ni cómo hago y eso es cansón, es agotador, es desgastante. Son después todo el mundo. De hecho, estamos hablando que estamos nuevos, casi estrenándonos en YouTube, que normalmente siempre la gente dice, youtubers, pero realmente como que uno ya le toca, listo, ya tengo esto, entonces quiero hacer contenido en YouTube para migrar a otra gente, para llegar a otro público, para trascender. Siempre es como que lo que uno busca como creador de contenido. Uno siempre tiene que estar buscando innovar. O sea, yo considero que llevo muy poquito tiempo en redes sociales. Muy poquito, yo juraba que tenías mucho más. Cero. O sea, yo llevo muy poquito tiempo en redes sociales y yo siento que yo he sabido cómo mantenerme relevante, pero es porque a cada rato yo estoy buscando algo nuevo que hacer. O sea, yo a cada rato estoy cambiando el contenido, yo a cada rato estoy buscando una nueva red social. Yo digo, bueno, ya, me fue bien en Instagram, voy para YouTube, me va bien en YouTube, voy para Facebook. Ahora mismo en Cosas Twitter así. estás encendidísima. Uy, pero es que yo en Twitter soy cansona. Orne, cuando entras, ya que eres nueva en este mundo, ¿cómo entraste? ¿Cómo te parece? ¿Qué te ha pasado en este mundo de influencers? ¿Qué me ha pasado? Sí, o sea, como que... Y aparte que la cosa es bien tóxica con sus creadores,
sus mismos creadores son bien tóxicos, es delicado el tema de los influenciadores entre ellos mismos. Esto es una jaula ahí de pollos, pero como que hay unos que entran bien, hay otros que no tan bien, hay otros que llegan con choques. Entonces, ¿cómo entraste tú? ¿Cómo sientes que te ha ido con ese mundo? Ve, yo ni sé, o sea, yo vivo en la nube. Yo antes, o sea, yo tuve un antes y un después del reality. Yo entré al reality y me exploté ácido, pero antes del reality yo no estaba tan explotada. Entonces, como que yo, así de parcharme con, que yo te diga, ay, yo me la pasaba a parchar con los influencers de la costa, pues no, porque no, o sea, yo no me consideraba famosa. Entonces yo lo vi a ellos en su parche y yo como que pues a mí no me van a invitar porque yo no soy famosa, ¿sí me entiendes? Como que Y yo no me sentía parte de ese gremio de influenciadores. Es más, cuando a mí me llaman a eso, yo dije, chi, ¿a mí por qué? O sea, tanta gente que hay me van a llamar a mí de vuelta. Quería llegar a eso. Obviamente hay un antes y un después en tu carrera, que es lo de la casa de los famosos. ¿Cómo llegó eso? Ni yo sé, o sea, en verdad. Yo tengo algo y es que yo soy muy organizada. O sea, el día que yo renuncié al trabajo, yo dije, las redes sociales son mi trabajo y yo me puse horario. O sea, yo todos los días tengo horario de, por ejemplo, a esta hora tengo creación de contenido, a esta hora tengo lluvia de ideas, a esta hora tal cosa. Dentro de mi horario, un día yo estaba normal en un coworking trabajando con mi community, la vaina. Y me llegó una llamada y me dicen como que te queremos para un proyecto, no te vamos a decir cuál es, tal. Y yo, bueno, paso unos filtros ahí, me dicen que es la casa de los famosos y yo, me están estafando. Yo creí que era una trata de blancas. Yo siempre digo eso. Yo creí que era una trata de blancas. Entonces me mandan los tiquetes para que me vaya para Bogotá y la vaina. Y yo, bueno, me voy a ir con mucho miedo. Llego y me estaba esperando una van blanca. Y yo, es una trata de blancas. Me dejan en culo de hotel y yo dije, ahí me está esperando un viejo gordo. Esto es una trata de blancas. Te lo juro, o sea, yo dije, aquí me pican por partes, no sé. Ya al día siguiente que entro al programa y me empieza a hacer Y la ves un entrevista. señor gordo y Yo ahí dije como que, ok, si me llamaron a mí, entonces yo misma le pregunté como que, o sea, oye, te diste cuenta literal cuando hasta no yo no me creíste, la creía, yo no hasta me la que no creía. llegaste a la casa estudio. Exacto, yo no creía nada. Es más, yo me enfermé, me dio diarrea, me intoxiqué y de todo porque yo no creía, o sea, para mi No mente no era asimilaba. real. Yo no lo asimilaba porque yo decía, oye, en la costa hay mucho creador de contenido fuerte, mucho creador de contenido grande, porque me van a llamar a mí que yo relativamente, o sea, sí me conocen, pero estoy pequeña, o sea, todavía estoy chiquita. Y yo les empecé a preguntar a ellos, que estoy chiquita, yo les empecé a preguntar a ellos como que iban acá porque me llamaron, o sea, literal como que, ¿qué pedo? Y me dijeron como que no, es que nos parece súper auténtica, nos parece súper chévere, entonces vemos potencial, o sea, literal, me llamaron a la gente que pregunté como que porque vieron potencial y la vaina, y yo dije, ok, vieron potencial allá adentro, yo me exploto como sea, entonces por eso cuando yo entré yo dije, yo no voy a quedar mojosa, o sea, tras que me están trayendo aquí a Culevaina Grande, marica, yo la rompí y me puse a hacer contenido, yo no dormía literal. Yo cuando todo el mundo estaba durmiendo, yo me iba a la todo el cocina mundo la pasaba a hacer durmiendo. cocinando por desparche. Por ejemplo, cuando yo vi a la gente desparchada en la sala, yo les empezaba a hacer entrevistas y hacía Pinky Show. Entonces yo no sabía cómo estaba haciendo la vaina acá afuera. Yo dije, solamente voy a hacer contenido porque yo entré por creador de contenido y eso voy a hacer. Y salí, pues, marica, mi vida me cambió. Tú adentro no te imaginabas absolutamente nada. Yo adentro creí que la gente me odiaba por cansona. Sí, pero pasaban las semanas y veías que seguías ahí, que... Es más, yo todas las semanas creía que me iba a nominar el público. Todas las semanas yo dije, a mí el público me va a nominar, el público me detesta. Nunca O me... sea, vivías con una ansiedad. A mí el público solo me nominó 2 veces en 4 meses. Y eso era horrible, yo viví enferma ya, marica. Y yo salgo y yo digo como que, uy, no, de seguro estoy refundada. Porque yo adentro, o sea, marica, no sé, es que adentro uno se me viaja tan feo. De hecho, creo que de las grandes polémicas del reality fue cuando saliste tú. Mucha gente dice, manipulada. Más raro, ¿ves? O sea, yo cuando salí yo dije, "Ah, la gente debe estar contenta". Marica, y yo cojo el teléfono y era una masa de gente, pinky, 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 pinky. Eso fue manipulado, pinky, 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 pinky. Y yo, ¿qué pedo? O sea, yo, ¿qué está pasando? Yo no, en verdad, yo no dimensionaba lo que había pasado allá adentro. Y nada, pues la gente muy bacana afuera. ¿Te pasó de pronto que alguien que no te paró bolas del medio, algo así antes, y ahora
Mira, a mí los creadores de contenido ni me topaban. O sea, a mí no me gustaba, nunca me había Pero, gustado ok, hacer collabs. no toparte es una cosa. Como que, bueno, no sé qué tal, pero hacerte de pronto el feo y... A mí, bueno, cuando a mí me invitaban a eventos de creadores, marica, los creadores así súper, súper, súper grandes, como que nos acercaban con los chiquitos, como que X. Ok. Como que X. Y a mí me pasaba eso porque yo era una creadora de contenido, marica. Yo antes de entrar al reality yo tenía 100.000 seguidores. Entonces yo estaba chiquita. Entonces me invitaban a eventos con gente así, millones de seguidores y años. Y yo me sentía chiquita también. Entonces yo decía como que, pues ajá, y a mí nunca me había gustado hacer collabs porque yo no quería que me hicieran el feo. O sea, yo no quería acercármele a alguien y que me ignorara. De hecho, yo cuando intenté acercarme a los creadores de contenido no respondía a mis mensajes. Y yo dije como que, ay, de seguro tienen tantos mensajes que no les va a llegar porque a mí me ha pasado eso. Y ahorita que salí, mierda, eso todo el mundo, todo el mundo quiere grabar y obviamente yo aprovecho, yo también quiero grabar con todo el mundo. Yo tengo un programa de cocina y a todos los voy a invitar a ti también. Eso, ahí está. O sea, porque yo no le voy a hacer el feo a la gente. Pero sí noté la diferencia, o sea, sí, obvio Sí, noté la diferencia. no, es que total porque, bueno, tú saliste con ¿cuántos seguidores? Bueno, el día que a mí me eliminaron yo tenía 400.000 y a los 3 días ya tenía 900.000 y a la semana ya tenía 1.000.000. O sea, yo me exploté saliendo. Más afuera que adentro. Yo salí y crecí a 100.000 seguidores por día. Uy, qué loco, güey. Y dejé de crecer 100.000 seguidores por día hasta que llegué al 1.100.000. Después me demoré un poquitico y ahorita estoy en 1.300.000. Pero porque yo siento que cuando uno está en un reality y conectas con la gente afuera, la gente también quiere un reality. O sea, la gente quiere seguir ese reality afuera como de lugar. Y yo dije que yo se los iba a dar. O sea, yo soy la persona más cansona del mundo en mis redes sociales. Tú vas a mi Instagram y hay 1.000 historias. Ok. Vas a mi Twitter, hay 500.000 tweets por día. Y si yo pudiera, yo viviera grabando en YouTube. O sea, pero no puedo. El tiempo no me da. Si te diera para tener a alguien así en IRL todo el día, tuvieras un reality ya. Me encantaría, pero porque yo sé que la gente está contenta con eso, entonces yo le doy lo que ellos piden. Obviamente uno también se cansa. Lo mejor y lo peor de la Casa de los Famosos. Lo mejor es el crecimiento personal que uno tuvo ahí. O sea, yo siento que nadie entró igualito y el que entró igualito y salió igualito Perdió la ida. perdió la ida y perdió tiempo porque eso es una inversión de tiempo. Sí, claro. Uno Que te ya... pagaban ese tiempo, ¿no? ¿Qué ¿Cobraste cosa? bien? De eso no puedo hablar, chicos. Pero sí, o sea, estar en la Casa de los Famosos es una experiencia de crecimiento personal, marica, tanto así que yo entré ahí disque siendo Barbie Costeña, que boleta, me decía nombre, boleta, eso es un momento que me mantiene humilde. ¿Humilde? Uy, Sí, sí. ya no eres la Barbie Costeña. No, cero, no, cero, no, chito. Y salí siendo Ornella Sierra, sino que yo antes, no sé, o sea, no me gustaba. O sea, es que como mi personaje era full funable, yo no quería utilizar mi nombre para eso porque yo soy psicóloga. Entonces yo dije, yo no voy a funar mi nombre, funo otro. Entonces creé lo de la Barbie Costeña y por eso que Oigan, la funen a ella y la enterré. Increíble porque uno creería que hacías ese contenido desde la inmadurez y resulta que siempre fue una trampa. Ornella estudió psicología y siempre lo tuvo todo en la cabeza y sabía qué le servía y qué no. Y hasta pensó en eso, no me voy a cagar mi nombre, que funen a la Barbie Costeña. Literal, no, yo salí Un del alter reality. ego. No, yo salí del reality, cogí la enterré, o sea, literal, yo salí y hice un video enterrándola. Entonces la gente entendió como que ya esa etapa no va más, porque uno ahí cambia mucho, o sea, el encierro uno lo cambia demasiado, uno madura y un montón de vainas, o sea, yo salí de ahí y las cosas que quería en la vida antes del reality ya eran otras. Es que, ¿sabes qué hizo el reality? Su función. El reality es la realidad de una persona, su vida, y creo que ahí te pudo conocer Colombia. Pues, Ajá. digamos que la gente que veía a la Barbie Costeña conocía lo que tú querías mostrar o lo que se veía por encimita. Otra cosa es entrar y ver tu vida, ver cómo eres. Siento que como que la gente se identificó como con esa inocencia, como con esa Ornella real, y ahí es donde cumple su función el reality, que como a unos, como a ti, les va bien, a otros les va como el culo, porque se dan cuenta que, uy, este man no es lo que es tal. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo en Masterchef a Connie Camelo, a Connie, la de los Reyes, la tienen súper funada, porque se nota que es una persona agresiva, se nota que está alterada, puede ser que las cámaras, el estrés de estar cocinando, lo que sea, pero es como te muestres ahí, eres tú. Claro, no imagen un formato 24/7. O sea, es que ese formato es muy denso porque, a ver, sí,
Si tú estás en una reunión, pueden conocer una parte de ti y lo que tú quieres mostrar ahí, pero en un formato 24/7 tú pasas por todas las emociones y el que te ama y el que te odia por lo que tú eres literal, porque ahí la gente tiene la oportunidad de convivir contigo todo el día. De pronto mi personaje era refunable por eso que tú dices, yo solamente mostraba lo que yo quería que ellos vieran porque a mí eso me estaba dando vistas y la vaina, pero la gente como que no se imaginaba la persona que yo era, por eso es que la gente quedó como que, ¿esta vieja qué? Porque cuando yo entré, a mí me querían sacar enseguida, porque yo era un personaje muy funable, y yo entré súper cansón, y la gente como que, es más, a mí me nominó la casa, la primera semana, fui la primera nominada de la casa. Y después la gente, mis compañeros me fueron conociendo, como que vieron que no todo era funa, no todo era intensidad. Una persona tiene muchas facetas y yo siento que eso es lo que hace que uno conecte con el público o que uno desconecte también. Marica, es que ya hasta tomaban y todo, o sea, te conocían en todas las etapas. Sí, la verdad es que sí, me conocieron mi etapa recochera. ¿Y qué fue lo peor? Lo peor, yo siento que lo peor es tener que lidiar con gente. Marica, o sea, es que uno a veces se emproblema con la gente con la que uno vive y hay gente con la que uno decidió vivir. Y ahora con gente que tú no conoces. Que se metieron ahí. Exacto, con gente que tú no conoces, que todos tienen costumbres diferentes, que todos tienen clases diferentes. A mí me la montaban horrible y que porque yo era desordenada, que porque esto, que por lo otro, tal, sino que a mí muchas cosas me dan igual, entonces yo me fresqueaba. Pero habían veces, o sea, yo tuve momentos en los que yo decía, yo me quiero ir porque no soportaba. O sea, por ejemplo, yo una vez tuve un agarrón con uno de ahí, con el José Miel, ese man me veía mirando como un culo. El man no me soportaba, entonces al man lo mandaron a dormir en mi cuarto. Entonces yo no me sentía cómoda ahí, pero es que como vivía en la misma casa con el man, yo no sabía dónde meterme. Entonces me tocaba aguantar que me miraran como un culo todo el día. Era horrible. Por ejemplo, cosas así que te toca aprender a lidiar con gente. Toca mamarte eso. No, y marica, yo era una persona que si yo me problemaba, por ejemplo, yo me problemaba contigo, mi bella, y no volvía a saber nada de ti. Allá tú no podías hacer eso porque al final estabas encerrado. Entonces tocaba como que encarar a la gente todo el tiempo. Yo soy cero conflictiva, a mí no me gusta la pelea, no me gusta el show. Me da igual, o sea, no me gusta pelear. Allá, pues, tocaba como que, hey, se comieron tu huevo, defiéndelo, o sea, se comieron tu pan, mira, a mí se me podían comer la comida, me daba lo mismo. Pero habían veces que uno, mierda, entonces eso era lo complicado, de pronto, el conflicto. Sí, convivir con la gente, lo que tú dijiste algo muy acertado, uno elige vivir con quien quiere y aún así pelea y la convivencia es dificilísima, así te vas a vivir con tu pareja, con tus amigos, lo que sea, ahora con gente aparte de todo el país, aparte con sus egos, porque es la casa de los famosos. Y que te están exponiendo con esa gente 24/7, entonces también que tú te metes en un reality y a veces la gente quiere figurar, o sea, a veces como que la gente hace cosas solo porque quieren que los demás vean, entonces una vez solo está existiendo, entonces es como que eso es complicado porque tú dices, ven acá, pero esta persona es así o está haciendo show y uno adentro tiene como que su ansiedad, uno adentro tiene sus problemas, o sea, todo el mundo, o sea, cada persona es un mundo, entonces son 20 y pico de mundos conviviendo con el mundo y con los demonios del otro, o sea, eso es horrible, obviamente la gente se va a agarrar y es normal. Bueno, vamos a hablar de la entrada de una persona que le iluminó los ojitos a Ornella. Pero vamos a hacerlo mientras vamos al reto, vamos a jugar tejo. ¡Tejo! ¿Te jodiste? Te jodiste. Vamos, entonces acompáñame y vamos a hablar de este personaje. Eso es patrimonio, es un juego, el deporte por excelencia de los colombianos. No pueden no haber jugado tejo. Pero yo creo que es de la gente del interior, yo soy costeña, eso yo nunca lo había visto por allá. ¿Será que no? Vamos en a la ver. costa no juegan eso. Bueno, te explico, es muy fácil. Mira, si era algo de lanzar. Eric, tú me habías dicho que ahí me iban a lanzar. Si era algo de lanzar, mira, este es el tejo, te lo presento. Pesa un tris y Y eso yo lo tengo que levantar allá. tienes que, mira, pero ven y te explico. Tienes que venir acá y esto es arcilla. Ajá. Entonces, aquí hay dos mechas, vamos a poner una acá y una acá. Esto explota, o sea, esto totea. ¿En serio? Es pólvora. ¿En serio? Sí, entonces, Me siento en Navidad. mira, digamos que yo lo lanzo y quedo acá. Ajá. Que tú lo lanzas y quedas acá. El que esté más cerca tiene que quedar enterrado. El que esté más cerca se gana un punto. Yo creí que eso era un buscapié. No. Después, si lo revientas. Ay, se me cayó el pantalón. Ay, Uy, ojo. ay. Pensé Parece que este video no está monetizado de esa Talento. forma.
Mentira, De esa mentira. forma. Broma, broma. Entonces, si revientas la mecha, tienes 3 puntos. Ajá. Si quedas acá dentro del bocín, Ajá. son 6 puntos. Ajá. Y si revientas la mecha y quedas en el bocín, son 9 puntos. Ok. No está tan claro, pero yo te voy contando No cuántos entendí un puntos culo. llevo. La idea es que tienes que pegarle al centro. Ok. Desde allá. Ve Vamos a acá. hacer 3 ¿Y tiros. eso porque está quemado? Eso en verdad sí explota. Eso explota, suena duro. ¿No escuchaste ahorita? Copio. Listo, ¿De vamos, dónde pues. me pongo? Vamos, desde acá. Listo, vamos. Mecha. ¡Ay, qué cool! Ajá. Vamos a hacer 3 tiros y vamos a definir quién gana. Uy, pero. Ah, no, pero ellos están jugando. Ah. ¿Listo? ¿Cuál quieres? Escoge. Esta. ¿Seguro? ¿Está más Ah. pesadito? O esa. Ah, no, esta. Tú eres hombre. Listo. A ver, empieza tú. Desde aquí. Mira la línea. Mierda, pero este está jodido. Y lo tiro así, ¿qué? Puta. Marica, así. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Ah. Ahí no vale porque pegó antes. Ah, entonces lo tiro otra vez. Eso tiene arcilla, pero ahí tengo. Allá. ¡Ay! Puta. Casi. Espérate, no, yo voy a explotar eso. Mírame primero para Ajá. que veas. Entonces tú no llegues y cojas acá así. Mi papá tiene que estar orgulloso porque mi papá fue bicampeón de esto. Ah, de esto hacen competencia. Soy Los muy trofeos joven. que tiene mi. Uy, pero. No, pero ellos están jugando a explotarlas. Va. Uy. Yo. No. Ay. Desde aquí. ¡Ay! ¡La verdad! Si ven, chicos, no la Ay, llevo en el piso. No. Gané. Ya va ganando. Ay, pues puta. Me tocó. Gané. No, ¿cuál es 9? 3. Hay que poner mecha hoy. Ay, marica, como la tinoa. Ey, yo no puedo perder. Vamos con el último tiro. Ey, la rompí. Ey, no me puedo dejar. Mi papá fue campeón en serio de mini tejo. De hecho, esto es mini tejo porque el tejo es mucho más largo. Ajá. Ahí voy. ¡Sí! ¡Sí, señor! Sintió Papá, la eso es por presión, ti. sintió la presión, ¿Ah? sintió la presión. Pero yo creo que este está mañado, güey. Marica, mirá. Señores, mírenlo. Con esa empatamos. Ahora, si Ornella, vamos con la. Bueno, estamos en empate. Tenemos el último tiro para definir. Después de que ya habían entrado todos Ajá. a la casa de los famosos, usted no sabía que iba a entrar más gente, ¿o sí? O sea, yo no tenía ni idea. Es más, una vez nos dijeron, vienen 2 nuevos integrantes y todo el mundo súper molesto, como que no, aquí hemos pasado hambre, que va a entrar gente nueva. Eran 2 perros. Después de eso, uno nunca se imaginó que iba a entrar gente nueva, marica. Y cuando entra ese hermoso, ese papacito, ese divino, esa persona. ¿Cómo así si yo entré en el primer capítulo? ¿Ah? No. Bueno, cuando entró Miguel, ¿qué pasó? No, cuando entró Miguel, ¿qué pasó? No. ¿Qué sentiste? Porque me preguntan qué sentí. No, bueno, ¿por qué? la verdad voy a ser 100% honesta. ¿Te gustó alguien recién entraste? ¿Te pareció atractivo? No, recién yo entré a mí, la verdad es que no me llamó nadie la atención, marica. A ver, yo entré y yo dije, como que, marica, yo voy a entrar a vivir el reality al 100. Pero yo entré y yo me parché con todo el mundo. O sea, yo hubo un momento que yo me sentía como que de hermanita con todos. Cuando entró gente nueva, ya la cosa era distinta. Ya no eran familia. Ya no era familia. Ya no eran familia, ya era diferente. Porque ya se sentía como que nosotros y ellos. Y uno allá, imagínate, uno allá aburrido, desparchado. Entra gente y uno dice, carne fresca. No, y aparte que, verdad, tú hiciste, por ejemplo, una hermandad muy bonita con Miguel. Miguel, que lo conozco y sé lo linda persona que es, pero también el man es un papacito hermoso. Sí. Y tú literal fue como que eran hermanitos, todos eran familia, pero luego ya entró los otros ya no son familia. Entonces, ahí que. Pero Miguel, digamos que reunía esos estándares de Ornella. A ver, los estándares del Hornell del 2020 no eran los mismos de la del 2024. Ok. Pero, o sea, sí, o sea, la verdad sí me llamó la atención, pero, ah. De una, apenas lo hice. Sí, me pareció lindo Ese y que- uno allá adentro va conociendo como que más a la gente, uno aprende como que a conocer la persona, es que uno literalmente viviendo 24/7, uno, marica, es que una semana ya es como un mes.
Sí, literal. Me decía Miguel que ustedes no sabían ni qué hora era. No, nosotros estábamos súper desubicados, no teníamos noción del espacio, del tiempo. Entonces métele a uno adentro desparchado. O sea, literal, uno usa el tiempo para conocer gente. Pero bueno, ¿qué pasó? En el reality, ¿qué pasó? Pues yo que no- no vimos, que nos perdimos. No, pues yo creo que ustedes vieron hasta más que yo, amiga. O sea, por lo menos, yo les soy honesta, yo me divierto con lo que sea. Por lo menos, yo vi que entró gente nueva, a mí Miguel me pareció bonito, entonces yo Es que es hermoso. sí, él es lindo. No le digas mucho que se crecen. Yo ella que tenía las cámaras con mi mejor amiga, entonces yo les contaba todo a ellas. Resulta y pasa que solo veía mucha gente. Claro. Entonces, como Miguel me pareció bonito, yo jodía con las cámaras. Yo decía como que, ay, que man tan lindo, tal, tal, tal. Yo no creí que Miguel fuera a ver eso. O sea, yo creí que adentro el man no, o sea, para mí adentro Miguel no me topaba, entonces yo jodía con las cámaras. Entonces yo como que la cámara es mi amiga y yo como que, ay, mire ese man, tal, 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 tal. De ahí fue donde salió lo del chocorramito. Porque un día yo lo vi comiendo chocorramo y yo empecé con mi vaina, pero cuando el man lo eliminan yo dije el oso yogi, el oso polar, todos los osos juntos. Que eso fue lo que pasó Porque ahí. él salió y se dio cuenta de todo. Yo no sabía, marica. O sea, yo creí que cuando yo hablaba con las cámaras nadie lo escuchaba y nadie lo grababa. Y yo no creí que el man lo fueran a eliminar tan pronto. O sea, cuando él lo eliminan, yo quedé, mierda. Va a haber los confesionarios, va a haber las cámaras, o sea, va a haber lo del love, va a haber lo del beauty. No, marica, a mí me dio una pena. Y cuando ese man volvió, ay, yo trágame tierra. Y literalmente me tragó y me escupió para afuera del reality. Bueno, vamos con la final, Ornella. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Soy yo. ¡Ay! ¡Ay! Ay, me emocioné. Es que así no se tira, mira, se tira así. ¡Ay! Así tan Calcula la parábola puta. Casi ya le cogí la caída. ya cuando voy a ganar. ¡Ay! Sí, yo no podía perder. Mi papá era múltiple campeón. Este es el mío y ese es el de Orne. ¿Quién está más cerca? Se mide. El mío. No, O sea, de abajo para arriba el mío está más cerca. no, al bocín. Siendo así, no. Se puede decir que es el primer reto que gano en la zona. Siempre pierde. Bueno, yo creo que este programa fácilmente puede haber durado 6 horas. ¿Puedes hacerlo? No. Tenemos que irnos, tenemos que cerrar ya este capítulo de la zona. Muy contento de que hayas estado con nosotros, que nos hayas abierto como que una luz ahí, una puertica, a ver un poquito la vida de Ornella. Creo que la conocimos un poco más. Sí. Muchas gracias. Obviamente gané el reto yo. Yo sabía que él venía perdiendo todos sus retos, así que yo le permití ganar. En realidad yo gané corazones en la vida por esto. Eso, hizo una obra de caridad. Ornella, ¿qué se viene para Ornella Sierra? Bueno, yo quiero sacar muchísimas marcas, quiero ser empresaria. Entonces, ¿vas full con la marca de ropa? ¿Vas full con la marca de juegos? Full con mi programa de cocina, tengo un programa El que se llama programa de Cocinando por cocina. Desparche. Cocinando por Desparche, que lo pueden encontrar en YouTube, que ya salió. Entonces, nada, esto es La Zona. Yo soy Eric Pavón y ella es Ornella Sierra.